Hoy ponemos el foco de nuestro repaso en el libro de Jueces. Si tenéis vuestra Biblia, el libro de Jueces, que está después del libro bíblico que tiene el nombre más bonito de todos. Eso es, claro, Josué. Qué casualidad que sea el mío también, ¿eh? El libro de Jueces. El libro de Jueces que describe una historia, un periodo, vamos a decirlo, triste. ¿Os acordáis? El pueblo de Israel está en Egipto, el pueblo hebreo. Todavía no es el pueblo de Israel hasta que no llegamos con... Bueno, el pueblo de Israel, sí, el pueblo de Israel. Ya es el pueblo de Israel porque ya son los hijos de Jacob los que llegan a Egipto. Y ahí están como 400 años, 430 dice el texto, sufriendo en aquella tierra, bajo el yugo opresor de los egipcios. Egipto es la primer potencia mundial en aquel momento. Y el pueblo de Israel, los hijos de Jacob y sus familias, pues suponen una mano de obra muy barata para los egipcios. Los tienen allí bajo el látigo, hacen lo que quieren con ellos, una mano de obra barata para construir pues todo lo que construyeron en aquel tiempo. Algunos dicen que las pirámides fueron construidas con ayuda extraterrestre y en realidad no, fueron construidas con la ayuda de los israelitas o bajo la opresión de los egipcios por la mano de obra de los israelitas. Cuando está Moisés con este pueblo liderándolo, llega un momento en el que tienen la oportunidad de conquistar la tierra prometida. Y allí en Cades Barnea, ¿qué decidieron estos? ¿Os acordáis? Que no iban a conquistarla. Vinieron 12 espías trayendo un informe, 10 de ellos negativo, 2 de ellos positivo, de que debían conquistar, pero no hicieron caso. Esto les mandó 40 años al desierto, donde anduvieron paseando y muriendo. Ninguno de esa generación que no quiso entrar logró conquistar la tierra prometida, a excepción de Josué y Caleb. Los demás murieron, todos en el desierto. Entran y conquistan la tierra prometida. Y una de las cosas que Dios le había dicho a este pueblo que tenía que hacer cuando entrase a conquistar la tierra prometida era que no debían dejar a nada ni a nadie. Suena muy fuerte, pero era así. Ninguna tribu de Canaán, ningún hombre de Canaán debía quedar vivo. Esto suena muy fuerte, pero es así. ¿Y qué hizo aquel pueblo? ¿Hicieron caso? No todos. Entraron a algunas ciudades, arrasaron con ellas, pero llegaron a otras donde encontraron a gente maja, gente simpática, agradable, que eran personas buenas, según pensaban ellos. Y estos hombres, personas buenas, no tenían prácticas tan buenas. Disculpad la comparación, pero creo que va a ser gráfica. Si vosotros tenéis un cesto lleno de fruta, de manzanas, y todas las manzanas están buenísimas menos una, ¿qué va a pasar con...? Que se van a pudrir todas. Eso es lo que va a pasar. Las buenas no van a hacer buena la que está podrida. Eso no va a pasar, pero al revés sí. Dios había sido muy claro en lo que Israel debía hacer, pero Israel no fue tan claro a la hora de ejecutarlo. Y entonces hubo pueblos que quedaron allí. Dice el versículo 21 del capítulo 1, por ejemplo: al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Al jebuseo lo dejaron allí, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén, y lo hizo hasta hoy. Esto es lo que dice el texto, que no expulsaron a todos. Y a partir del 27, tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor, ni a los de Ibleam, ni a los de Megiddo. Cuando Israel se sintió fuerte, dice el versículo 28, hizo al cananeo tributario, pero no lo arrojó. Claro, Israel dijo: hombre, si a los egipcios les fue bien con nosotros, ¿por qué nosotros vamos a acabar con ellos? Vamos a dejarles, vamos a oprimirles y vamos a sacar beneficio, que nos den rédito. Vamos a ponerles a trabajar, que paguen sus impuestos y nosotros vamos a vivir mejor. Esto fue lo que pensó Israel.
¿Era lo que Dios les había pedido? No, pero fue lo que ellos hicieron. Y el texto sigue diciendo que tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, y tampoco Zabulón arrojó al que habitaba en Quitrón y en Naalal. Todos nombres muy bonitos, de ciudades, además fáciles de pronunciar, ya lo veis. Tampoco Aser arrojó a los de Acó, ni a los de Sidón, Alab, Akzib, Elba, Afec y Rehob. Por favor, no penséis estos nombres para vuestros hijos o nietos, Buscad otros más sencillos. Neftalí tampoco arrojó a los de Beshemas ni a los de Betanat. O sea que de lo que Dios les había pedido a lo que ellos hicieron, del dicho al hecho, que hubo un trecho. Y esto les trajo beneficio o perjuicio. A partir de este texto, si seguimos leyendo, veremos cómo surgen jueces que Dios tiene que enviar para que rescaten a un pueblo que ha hecho lo que le ha parecido y que se ha convertido, en vez de en un pueblo, todas manzanas sanas, que ha logrado entrar a la tierra prometida, que no ha actuado como sus padres, que tuvieron que morir en el desierto por no entrar cuando Dios se lo había dicho. Se convierten en un pueblo que ha desobedecido igual. Y este pueblo, a partir de aquí, siguió una secuencia que se repite en el libro de Jueces. Voy a ir al capítulo 6, para que veamos clara la secuencia. Y voy a leer el versículo 1 del capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Los hijos de Israel, esta es la secuencia, hacen lo malo ante los ojos de Dios, lo podríamos decir, hacen lo que les da la gana, lo que a ellos les parece bien, lo que a ellos les gusta. Los hijos de Israel hicieron lo que creyeron que era mejor, que no era lo que Dios quería. ¿Y esto qué hace? Si yo le digo a Dios, a partir de ahora tú te quedas aquí, yo voy a tomar este otro camino, pero no es el que yo quiero que hagas, pero es el que a mí me gusta, entonces soy el que me separo de Dios, y a partir de ese momento, ¿bajo quién estoy? Como decimos, bajo mi propia suerte. Claro, soy responsable yo de lo que me va a ir sucediendo. Entonces Dios sale de la ecuación, Israel empieza a vivir como a él le parece. ¿Y cómo le van las cosas sin Dios? Les va mal, claro. Entonces, como les va mal, los otros pueblos que están alrededor, sabiendo y dándose cuenta de que este ya no estaba cuidado y protegido por Dios, ¿qué hacen? Les atacan, claro, contraatacan lo que había sucedido antes. Y cuando contraatacan, ¿les vencen o no? Les vencen, y entonces dicen, igual que vosotros nos habéis tenido subyugados, ahora le vamos a dar la vuelta a la tortilla y ahora vais a ser vosotros los oprimidos. Entonces, secuencia, hacían lo malo ante los ojos de Dios, se separaban de la voluntad divina, sufrían el yugo de los que vivían a su alrededor. Y cuando estaban en el fondo del pozo, con el fango hasta el cuello, ¿de quién se acordaban? Lo decía Orlando antes en la escuela sabática, ¿de quién se acordaban? Entonces miraban al cielo y ¿a quién buscaban? ¡Ayúdanos, Señor! ¡Claro! Esto es como cuando los hijos, alguna vez le ha pasado a los hijos, yo hablo de oídas, a mis hijas nunca les pasa esto. Ellas son siempre muy obedientes, ¿o no? Bueno. Entonces toman sus decisiones los hijos y hacen las cosas mal. Y cuando se encuentran con el agua al cuello, entonces, papá, mamá. Y tú todo angustiado y dices, ¿qué ha pasado? Vas corriendo y ahí están, necesitando que se les rescate, que se les ayude. Ahora, nos hemos saltado algo y lo he hecho de manera intencional. En todo este proceso de hago lo que me parece, siento que, y así es, Dios ya no está a mi lado y los malos me oprimen, y busco a Dios, hay una actitud todavía peor, que es la que se da en este pueblo y la que nosotros también reproducimos. Y es el hecho de que pensamos que estamos en esta situación de opresión de los malos y culpabilizamos de ello ¿a quién? Le decimos, Señor, no solo te pido ayuda, Señor, te reclamo que me has abandonado y estoy pasándolo mal porque tú no estás aquí. Esta es la secuencia que vemos. Ellos hacen lo que les parece, pero luego le echan la culpa ¿a quién?
Adiós. ¿Y esto desde cuándo sucede esto? Desde Adán y Eva. Hicieron lo que quisieron, comieron del fruto, ¿o no? Y en ese momento se dan cuenta que están desnudos y llega sobre ellos el peso del pecado, la conciencia. Y cuando Dios les busca, porque siempre es Dios el que busca al pueblo que está oprimido, cuando Dios les busca, ¿qué le dice a Adán? Hombre, Señor, es que me has abandonado, es que la mujer que me diste me ha animado para que coma. Y la mujer dice, es que la serpiente que tú creaste me ha dado el fruto y yo he comido. Si tú hubieses estado aquí, le dijeron las hermanas, ¿os acordáis? María, Marta, si tú hubieses estado aquí, ¿nuestro hermano qué? ¿Quién es el culpable de nuestro mal? ¿Quién es? Siempre es Dios. El malo de la película siempre es Dios. Eso es lo que nosotros pensamos y cómo nosotros actuamos. Y entonces vemos al pueblo de Israel y decimos, no, esto no me va a pasar a mí, pero pensad en vuestra vida. Habéis tomado decisiones que han sido equivocadas, hemos tomado decisiones que han sido equivocadas, y cuando estábamos con el agua al cuello, le miramos y decimos, Señor, basta ya, ayúdame, ¿me has qué? ¿Me has abandonado? ¿Tan malo soy para merecer esto? ¿Pensamos así o no? Pues han pasado miles de años, desde los jueces, y no hemos cambiado tanto. Nos consideramos mejores que muchos del pasado, pero no hemos cambiado tanto, La historia es que Dios, que siempre toma la iniciativa, ve al pueblo oprimido y es Él el que se acerca. Y entonces ve a Gedeón, capítulo 11, versículo 11, capítulo 6, versículo 11. Vino el ángel de Jehová. ¿Quién es el que viene? Viene el ángel de Jehová, no es el hombre que no tiene capacidad, siempre es Dios el que se acerca. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofrá, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo ¿de quiénes? De los madianitas. Estamos dentro de esos 7 años donde Madián oprimió a aquel pueblo. ¿Y qué actitud tiene Gedeón? La vamos a leer ahora. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Dios está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y a qué os recuerda esto? A Josué. ¿No recuerda a Josué? ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sí? Lo mismo, varón esforzado y valiente. ¿Y Gedeón qué le contesta? ¿Qué le dice Gedeón? La mujer que me diste, ¿dónde estabas tú? Te necesitamos. Gedeón le dice, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿A quién le está echando la culpa? ¿Dónde estabas tú cuando mi hermano sufría? ¿Dónde estabas tú cuando me iba mal? ¿Dónde estabas tú, Señor? ¿De verdad tú estás a mi lado? Yo no te veo, Tu mano no se ve. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? ¿Has cambiado o qué pasa? ¿Por qué no eres igual de bueno que lo fuiste con aquellos? Yo me siento abandonado. Gedeón lo que demuestra es que es muy humano, ¿o no? ¿Es parecido a nosotros? Sí, porque tenemos muchas veces la misma actitud. Nosotros nos hemos apartado de Dios, nos hemos buscado nosotros el embrollo solos. Ya la vida es compleja, ¿o no? Pero cómo nos gusta echarle más sal y pimienta, ¿a que sí? Algunas decisiones que tomamos no ayudan. La vida ya es compleja de per se. Y nosotros en vez de ayudar, venga, más problemas y más problemas y más problemas. ¿Hay algún sitio donde no haya problemas? ¿Hay algún lugar? Decidme para que yo vaya, Porque si hay algún lugar donde no hay problemas, ¿a quién no le gustaría vivir ahí? Ahora, los problemas no están en los lugares. ¿Dónde están los problemas? En las personas. El problema somos nosotros. Pero Gedeón decía, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde está Dios? Ahora Jehová nos ha desamparado, dice él. Nos ha entregado en manos de los madianitas. El culpable de que Madián nos oprima, ¿quién es? Otra vez. Siempre vuelve a Dios.
Y Dios, que viene a Gedeón, que le quiere ayudar, siente tristeza, por lo menos yo la sentiría. Encima de que vengo a ayudarte. Y Gedeón, ¿cuántas pruebas le va a poner a Dios? ¿Os acordáis? Las famosas son las del vellón, ¿o no? Pero antes hay una prueba también, que es la del altar. ¿Y Dios la cumple? Sí, pero no le es suficiente a Gedeón. Qué curioso, ¿eh? Que el que le ponga pruebas a Dios sea el hombre y no Dios a los hombres. Que no sea Dios el que le diga, ¿tú de verdad vas a salvar al pueblo? Vamos a ver si de verdad lo vas a hacer. No. Es Dios siempre el que tiene que poner, ¿no?, la otra cara. Correr la segunda milla. Y entonces pasa las pruebas del vellón, que podéis leerlas en algún momento con más calma. Y finalmente Gedeón entiende que el que le está hablando, ¿quién es? Es Dios. Pero aún así las cosas no están tan claras para Dios. El hombre se ha generado un problema. El hombre va a reclamarle a Dios que le solucione ese problema. Y cuando el hombre obtenga éxito y salga de esa situación, ¿va a ser justo y le va a reconocer a Dios el éxito? ¿O va a atribuírselo a sí mismo? El riesgo lo tenemos siempre. Y esto es de lo que Dios quería huir. Y llegamos al capítulo 7, y quiero antes recordaros una historia histórica. Una historia histórica, no una historia inventada. Hace muchos años se produjo una batalla entre algunas polis griegas y los persas. De una de esas batallas, la batalla de las Termópilas, se ha llegado a hacer película. La película se llama 300. ¿Sí? ¿Habéis escuchado de ella? Bueno, no la estoy recomendando, solo digo que es una película histórica, ¿sí? 300. La historia, según la cuente cada quien, varía, porque es lo que tiene con las historias. Caperucita Roja siempre es buena, o según quien la cuente a veces le pintan como mala, y a veces el bueno es el lobo. Yo he escuchado alguna historia de Caperucita Roja donde el bueno es el lobo. Que venga alguien y me lo explique cómo es eso, pero lo he escuchado, ¿sí? Según quien cuente la historia, y por mencionar un caso actual, la historia de la lucha entre rusos y ucranianos, cuando la estudiemos pasados los años, ¿va a ser igual la que cuenten los rusos que la que cuenten los ucranianos? ¿Quiénes son los malos? El otro, ¿sí? Unos dicen los rusos y los rusos dirán que los malos son los ucranianos. Claro, esto siempre pasa. ¿Quiénes son los malos en Palestina? ¿Los palestinos o los israelíes? ¿Quiénes son los malos? Pues depende, ¿eh? Unos dicen que los malos son los palestinos y otros dicen que los malos son los israelíes. Depende, claro. Ese es el problema. Cada uno lo ve desde su punto de vista. Claro. ¿Quiénes fueron los malos? ¿Los españoles que fueron a conquistar las Américas? ¿Fueron malos o no? Fueron muy malos los españoles, ¿o no? Claro que fueron malos. Mataron a un montón de gente, ¿no? Y entonces los españoles dicen, hombre, no, hemos sido muy buenos, os hemos traído la religión, la civilización, si no seguiríais viviendo como indígenas. ¿Esto lo habéis escuchado o no? Yo lo he escuchado. Cada uno cuenta la historia según su versión. El relato de esta batalla de las Termópilas, el que cuenta en la película, es diferente de lo que algunos dicen que sucedió. Enfrentó a persas, y ya lo he dicho, a diferentes polis griegas. Cada poli aportó una cantidad de soldados, llegando a un total de 5.000 griegos, frente a 250.000 persas. 250.000, 5.000. Muy diferente. De los 5.000 griegos, solo habría 300 que eran profesionales, guerreros de verdad. Lo demás era gente que, herreros, panaderos, mercaderes, lo que fuese, agricultores, que para defender lo suyo fueron a la batalla. 300 hoplitas espartanos. Al tercer día de la batalla, las fuerzas de Jerjes, el persa,
el que encontramos en la Biblia, ¿sí? Porque ahí está, la historia bíblica nos dice que hubo batallas entre los medo-persas y los griegos, y que la secuencia de Daniel nos habla de que iba a haber una transición de poderes. Bueno, pues la batalla dirigida por Jerjes no había disminuido quizá mucho los que habían fallecido, pero sí la moral de los hombres, que veían cómo 250.000 no podían con solo 5.000. Efialtes, un griego, le mostró a Jerjes un paso para que rodease al ejército griego y les pudiese vencer. Leónidas, al enterarse de esto, permitió que las polis que quisiesen escapasen a Atenas en barco, quedándose de esta manera 300 espartanos y 1.000 griegos. De 5.000 todavía se reduce a 1.300. El último día de la batalla, el quinto, los persas acabaron derrotando a los griegos. La labor de Leónidas permitió que las ciudades griegas fueran evacuadas y Grecia pudiese presentar una buena defensa al avance persa, logrando victorias en Platea y en la batalla de Salamina por mar. Leónidas no es el personaje importante, pero hay elementos que nos recuerdan a la historia que leemos en el capítulo 7 de Jueces. Levantándose de mañana Jerobaal, que también se llama así Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon frente a Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Así que se situaron para el enfrentamiento. Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Cuál era el miedo que tenía Dios? ¿Lo tenéis en el texto, en el versículo 2? No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. O sea que te buscas el problema tú. La opresión te ahoga al punto que estás desesperado y le pides ayuda a Dios. Y así somos los hombres. Dios viene en nuestro rescate. Y cuando salimos a flote, no somos capaces de agradecerle a Dios. ¿Nos atribuimos a nosotros mismos? Bueno, en realidad, la mano de Dios no ha sido tan importante. Al final yo he podido con mis propias habilidades y capacidades, ¿sí? Y necesitamos el reconocimiento y el alabo de todos, pero nunca le reconocemos a Dios. Esto pasa a veces, ¿eh? Nos acordamos mucho de orar para pedirle a Dios, pero nos olvidamos mucho de agradecerle por cómo Él nos ha bendecido y ayudado. Yo contaba la anécdota en otra ocasión que compartía este tema, que nosotros durante mucho tiempo orábamos cuando íbamos a hacer un viaje al salir, hasta que dijimos: hombre, habrá que orar también al llegar, ¿no? Porque le hemos pedido a Dios que nos acompañe. A lo largo del trayecto se nos ha olvidado que gracias a Él hemos llegado bien, y parece que hemos llegado bien, ¿por qué? Por la propia habilidad al volante que nosotros hemos tenido. Lo suyo es agradecerle también cuando llegamos, ¿no? Porque le hemos pedido que nos acompañe, hemos llegado bien, y como no nos ha pasado nada, en realidad hemos sido nosotros los que hemos traído bien el coche. Pues esto mismo pasa. Dios, viendo el posible error que Israel cometiese, después de vencer a los madianitas, le dice: no, hay mucha gente aquí. Que no piensen que su propia mano les ha salvado. Haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: el que tenga miedo y tiemble, madrugue y vuélvase del monte de Galaad. ¿Y sabéis cuántos se retiraron? Dice el texto: 22.000. ¿Y quedaron cuántos? 10.000. ¿Cuántos eran en total? Pues fácil, ¿no? 32.000. Y de 30.000, sin ser muy matemático, ¿cuántos son 10.000? Un tercio. ¿Y un tercio es mucho o poco? Casi la mitad. ¿O no? De 100, un tercio serían 33 periódico, ¿eh? Y el 33 está más cerca del 50, ¿sí? Que del 20. Casi la mitad. Son muchos. 22.000 tuvieron miedo y se fueron. Y Jehová le dice a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los voy a probar.
Y el que yo te diga, este irá contigo, ese será el que vaya contigo. Cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, no ha de ir. Y llegamos al versículo 5. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová le dijo a Gedeón, ¿quién está probando ahora? ¿Quién está probando ahora? Decidme. Ahora es Dios. Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doble sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca. ¿Cuántos dice? 300. ¿Cuántos eran al principio? 32.000. ¿Y cuántos quedan ahora? 300. ¿Es mucho o poco? Es muy poco. Es muy poco. Todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Y Jehová le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente a su lugar. Qué historia esta, ¿eh? Dios se queda solo con 300. En Patriarcas y Profetas, Elena White comenta lo siguiente. Página 593, primer párrafo, por si luego queréis leerlo con detenimiento. El carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Los que en un momento de peligro se empeñaban en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. La gente pasó por el arroyo y los que cogieron un poco de agua y sin parar se lo llevaron a la boca fueron 300. Así que de 10.000 quedaron 300. ¿Cuántos se fueron? 9.700. Es mucha gente, ¿eh? Y yo soy Gedeón. Y veo que de 32.000, oye, está bien la cosa, 32.000. Con un poco de suerte, podemos. Y 22.000 se van. Y dice, no, espérate, no tengáis miedo, que no pasa nada, que Dios nos va a dar. 22.000 se van. Y quedan 10.000. Y de los 10.000 pasan por el arroyo y quedan 300. Y ven 9.700 que se van. ¿Y qué dices tú como Gedeón? Pues espérate que yo me voy también, ¿no? Sí. Dale el vellón a otro, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que se está probando? Leo el principio otra vez de la cita. El carácter se prueba a menudo por los medios más sencillos. Dios no quería hombres hábiles en la batalla. Hemos dicho que los 300 espartanos eran profesionales. ¿Y qué hicieron con los persas? Perder. Aquí no dice. Los 300 que quedaron no sabemos qué eran. No sabemos si se dedicaban a barrer, a fregar, a limpiar, a pescar, a vender carne, a comprarla, ser mercaderes, si eran tejedores. No tenemos ni idea de qué eran. Quizá eran los menos hábiles con una espada en la mano. Pero fueron los 300 que estuvieron dispuestos a obedecer ¿a quién? A Dios. Y sin saberlo. Y fueron los 300 que tuvieron por estima más elevada cumplir lo que Dios quería que su propio beneficio. No los había contaminado la idolatría a estos 300, dice Elena White. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. El éxito no depende del número, dice ella. Tanto puede Dios libertar por medio de pocos como de muchos. Y si hubiesen quedado 50, hubiesen vencido a los madianitas, ¿qué decís? Sí. Y si hubiesen quedado 10, también. Y si hubiese quedado solo Gedeón. No se trata del número. Dios no es cuantitativo en lo que respecta a la salvación. Dios habla de cualidad. Cualitativo, no cuantitativo.
Esto es lo que importa. A Dios no le importa las veces que no has hecho lo que Él quería. A Dios le importa la que lo hagas. Estos 300 hombres habían vivido como cualquiera de Israel, habían hecho lo malo también ante los ojos de Dios, pero ahora estaban haciendo el qué, lo bueno, y son calificados como gente de un carácter que se había puesto a prueba y que habían salido victoriosos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. No le importa cuántas veces le sirves, le importa que le sirvas de corazón. No le importa cuánto des, y voy a ser práctico, de ofrenda, de diezmo. Le importa que cuando lo haces, lo hagas con sinceridad. Dios no es de fachas, de exterior. Con hombres de este tipo, Gedeón fue a la batalla. Y decidme, ¿cuántos, para que los madianitas huyesen, tuvieron que desenvainar la espada? ¿Cuántos? De los 300, ¿cuántos tuvieron que desenvainar la espada? Ni uno. Solo necesitaba gente que gritase. Esto es lo que dice el texto. Llevaban una antorcha, llevaban una vasija tapando la antorcha. En el momento en el que se les indicó, rompieron la vasija y gritaron como energúmenos en dirección al campamento madianita. Y aquellos sintieron que venían 200.000 hombres a por ellos y salieron huyendo. Y dice el texto que Gedeón no se quedó contento con esto. Fue tras ellos y acabó con todos. Mirad el versículo 14. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Solo 300. Solo fueron necesarios 300. Gedeón persiguió a los reyes hasta dar con ellos y matarlos. Y tras la victoria, ¿qué quiso hacer el pueblo? ¿Os acordáis, no? Que dice, los que tengan miedo que se marchen. Son muchos. No vaya a ser que cuando venzamos, alguno diga, nuestra mano nos ha librado de los madianitas. ¿Y qué pasa? Llegamos al capítulo 8, versículo 22. Los israelitas, capítulo 8, versículo 22, le dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto. Y los israelitas, después de la victoria, ¿en quién pensaron como vencedor de la batalla? No, no era esto lo que querían, pero fue lo que tuvieron. Dios ya le había advertido del peligro y se cumple. No reconocen a Dios como el ganador. Quieren ensalzar ¿a quién? A Gedeón. Y es como, pero no habéis entendido nada. No habéis entendido nada. Dios es muy sabio y sabe qué peligros tenemos nosotros. No querían hacerle rey solo a Gedeón, querían hacer también rey a su hijo, sin saber cómo era el hijo, incluso a su nieto, sin saber cómo era el nieto. Nos has librado de la mano de Madián. Y Gedeón les contestó, no seré señor sobre vosotros, ni lo será mi hijo, quien se enseñoree. Jehová será vuestro Dios. Gedeón había entendido correctamente, Gedeón había aprendido, el pueblo no mucho, Gedeón sí. Y sabemos que el pueblo no, porque seguid leyendo la historia de los jueces. Y después de esta experiencia, ¿qué pensáis? ¿Que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Lo volvieron a hacer. Y no fueron los madianitas. Más adelante fueron, por ejemplo, los filisteos, con la historia de Sansón. Y el pueblo cometió y siguió cometiendo los errores. Nuestro pueblo necesita gente como Gedeón. Estamos viviendo bajo el yugo de Satanás, como lo hicieron ellos. No penséis que va a terminar en forma de combate humano. No.
los tiempos son distintos. Pero el único que sigue teniendo la solución es Dios. Y necesita de gedeones que vayan al rescate de su pueblo. Gente que su carácter sea probado y salgan victoriosos, no teniendo en mayor estima la propia que el beneficio y la gloria de Dios. Gente que confíe en Él, incluso cuando parezca que lo que nos pide está fuera de lugar. Dios espera de nosotros personas que, como Gedeón, humildes, acaben cumpliendo su voluntad. Decíamos que Leónidas no logró vencer su batalla. Finalmente los griegos ganaron, porque Dios así lo había dicho, porque la historia y la secuencia histórica se iba a proceder. Pero después de los griegos, ¿quiénes vinieron? Los romanos. Y después de los romanos, tiempo de división. Y el único reino que permanece para siempre, ¿cuál es? Aquel en el que Dios es el verdadero Señor. El imperio por el que luchó Gedeón. Ese es el que nunca pasa. Sean 300, sean 1000 o sean 10 los que formen parte de él. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a ser de este grupo, esos que prueban su carácter y que se ponen de parte de Dios. Yo os invito a que hoy tomemos esta decisión, que de verdad vivamos con este espíritu, para que cuando Cristo venga, seamos de los que han obtenido la victoria por gracia de Él. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.